Hola, les damos la bienvenida a este espacio de conversación que hace parte de la primera muestra de cine argentino y colombiano, Estéticas de las Memorias, que estará presentándose en la Cinemateca esta mañana para que le den una ojeadita a la programación. Esta muestra es producida por Fuego Inextinguible Cine y es posible gracias a la beca de curaduría de IDARTES. Yo soy Sara Álvarez García, hago parte del equipo de programación de la muestra y le quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas y a nuestro invitado. María Rojas es cineasta y artista visual de la Universidad Nacional de Colombia, codirectora de La Vulcanizadora, que es un laboratorio de proyectos en artes visuales, cine y teatro expandido. Su obra se desarrolla en los ámbitos audiovisuales e instalativos con la imagen en movimiento. Trabaja con materiales de archivo oficiales y no oficiales, buscando articular de manera expandida las relaciones con eventos específicos del pasado que han constituido discursos nacionales, políticas de guerra, fundación y colonización de espacios, entre otros. Su trabajo ha sido exhibido en diferentes países, incluyendo Portugal, Colombia, México, Perú y Brasil. María es la directora de Abrir Monte, que hace parte de nuestra programación. María, bienvenida. Hola, gracias. Juan Soto es cineasta, editor de cine y restaurador. Estudió el curso regular de documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Ha enfocado su práctica en el montaje y los archivos. En 2018 formó parte de la Escuela de Verano de Restauración de Películas en l'Immagine Ritrovata, en Bolonia, e hizo una residencia en 2019 en el Centro de Preservación de la Filmoteca de Cataluña. Sus películas han sido exhibidas en diversos festivales, universidades, galerías y museos en Latinoamérica y Europa, y es el director de Revelaciones que hace parte de la muestra. Juan, bienvenido. Hola, muchas gracias. Melissa Liebenthal es directora y montajista, licenciada en cine de la Universidad del Cine en Argentina y del Estudio Nacional de Arte Contemporáneo en Francia. Se especializó también en montaje, estructura dramática y cine ensayo. Su trabajo reflexiona sobre la identidad y su relación con la construcción de una imagen. Sus películas exploran y combinan diferentes materiales con humor y espíritu lúdico, desde el documental y la experimentación visual hasta la narrativa de ficción. Sus películas han sido premiadas en Rotterdam, Bafisi, Queer Lisboa y Punto de Vista, y proyectadas en el Festival de Cine de Nueva York, en Edimburgo y en Oberhausen, entre otros. Es la directora de Aquí y Allá, película presentada también en la muestra. Bueno, Hola. Juan, María y Melissa, muy bienvenidos. Hola Melissa, te corté ahí el Hola, saludo. todo bien, gracias. Bueno, yo quisiera que arranquemos como esta conversación eh, como con una pregunta que precisamente nos parte a nosotros en el momento de hacer toda la programación y la curaduría de la muestra. En estos países latinoamericanos que cargan tantos dolores nacidos de unas historias absolutamente violentas y en donde esas violencias se ejercen contra el diferente, bien sea por asuntos políticos, por conflictos de tierras, o el diferente porque pertenece a una minoría en cuestión de raza, de género, de clase, o el diferente porque viene de otro lugar, la inmigración. ¿Por qué es importante revivir esas historias de tanto dolor? ¿Por qué es importante construir memoria a través del cine? No sé quién quiera empezar, María. Bueno, aquí por orden de ubicación de pantalla. Pues Sí. bueno, yo siento que Abrir Monte no es precisamente una película de dolor, aunque pareciera que sí, porque tal vez de pronto refiere a, a la historia de la violencia en Colombia, pero más bien tal vez una capa de esa historia que no había sido conocida, por lo menos yo siento que hablando como con las personas cercanas de mi generación, como que era una capa que no había sido presentada como como en la manera oficial en cómo se contaba la historia de la violencia en Colombia. Y para mí más bien lo que empezó a pasar incluso durante el proceso, pero también cuando en esos espacios en donde empecé a mostrar la peli, es que la conversación más bien es una conversación de hacia adelante, como que no precisamente es una historia dolorosa, sino más bien una historia que
vuelve a pensar en la fuerza de las personas, en la fuerza de los lugares, en la fuerza de las historias que, aunque no han sido contadas, como que están ahí, dan una potencia más bien hacia adelante y no necesariamente en la idea de la memoria como algo nostálgico, como algo que necesariamente tiene que ser triste, ¿no? No sé, empiezo por ahí. Juan, yo te pregunto a ti, en esta película, en Revelaciones específicamente, pues es una memoria como muy familiar y muy cotidiana, pero también has trabajado con esas historias del dolor en otras películas, entonces también respóndeme, pues me gustaría que me respondieras un poquito como desde ahí, como desde la experiencia que hay detrás también en tu filmografía. Sí, yo estaba pensando, mientras hacías la pregunta antes y mientras hablaba María, estaba pensando en que más que no sé si es importante, pero lo que sí creo que es inevitable, o al menos para mí es inevitable. Es como que a ver, en el caso de Parábola del Retorno es muy evidente que nace em, desde un trauma, casi un trauma familiar, y eso de alguna manera encuentra una forma poética en la película, pero en Revelaciones la película no parte para nada de ahí, parte de otra cuestión muy diferente, y sin embargo la conversación deriva en una reflexión que probablemente se dirige hacia muchos lugares, pero cuyo núcleo, en cuyo núcleo también está una violencia implícita, ¿no? Como una cuestión que va más allá de que supera en el caso de la película en particular, supera el recorrido que está haciendo mi madre, la conversación que estamos teniendo y lo que nos está proponiendo las imágenes. Entonces, eso, no sé, me parece que es inevitable, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice María sobre su película, que es una película de alguna manera bastante esperanzadora. En tu caso, Melissa, ¿cómo lo ves? Específicamente con este asunto de la inmigración y del territorio, ¿cómo lo ves tú ahí, construir esa memoria a partir de ese territorio y de ese, también como de ese no lugar un poco? Sí, digamos, la pregunta era ¿por qué es importante? Porque es importante construir esa memoria, sí. Bueno, igual también me sonó mucho lo que acaba de decir Juan sobre lo inevitable. Creo que a veces uno de los trabajos que hace surgen de lugares como muy intuitivos o cuestiones que nos movilizan en lo personal a cada uno, una. Y bueno, sí, muchas veces las historias de dolor, los traumas, son las cosas que nos movilizan y que nos movilizan a hacer películas que finalmente son películas muy propias, muy personales, digamos, no son películas que alguien nos pide, sino son proyectos que nosotros mismos impulsamos y decidimos, bueno, llevar a cabo. Entonces es necesario que haya algo bastante fuerte para mí que haga que, bueno, que todo ese proceso que puede ser bastante largo, sostenerlo, ¿no? Un motor. Y bueno, en mi caso, en Aquí y Allá, claro, trabajo un poco a partir de esa memoria de las migraciones en mi familia, lo conecto a mi propio presente y mi propia pequeña historia de migración. Pero bueno, la historia migratoria de mi familia es como de alguna manera mucho más dramática que la mía, porque se trataron siempre de migraciones forzadas, primero escapando de los nazis en Alemania y luego, sí, de alguna manera escapando de la revolución de Mao en China, porque no, digamos, al ser mi abuelo alemán, no tenía futuro en esa China, en ese proyecto de China. Entonces, sí, digamos, para mí lo que me movilizó particularmente en Aquí y Allá era un poco, bueno, cómo esta parte de mi familia que estuvo tan desarraigada una y otra vez, teniendo que rearmar su vida una y otra vez, cómo eso de alguna manera forma parte de mi identidad y de la manera en la que, no sé, transito por este mundo.
Y bueno, sí, eso es un poco la Bueno, cuestión. precisamente hay algo que tienen en común las tres historias y es que parten como de una intimidad muy familiar para narrar y dibujar de alguna manera una historia que nos pertenece de alguna manera a todos, como de una historia colectiva que se teje ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo encajan esas memorias suyas? ¿Cómo suman? ¿Cómo confrontan a esa gran cantidad de retazos y de fragmentos que constituyen la memoria colectiva? Si quieres, puedes empezar tú, Juan, esta vez. Yo no creo que no he hecho ninguna película pensando en que, aunque eso pase, aunque eso pase sin preverlo, nunca lo he hecho pensando en que contribuya a la memoria colectiva. Yo creo que mis películas parten de preguntas de preguntas personales que por lo general lo que están confrontando más que la manera es al cine mismo, ¿no? A la forma de hacer cine o a la forma de preservar el cine o a preguntas que yo me estoy haciendo sobre mi propio quehacer y se entran en una licuadora con las cosas que me están preocupando de mi propia vida o las cosas que he descubierto, o las cosas que me estoy preguntando y, y en esa mezcla de intuiciones e intenciones, de repente sí, surgen cosas que empiezan a dialogar con la historia más con H mayúscula, con la macrohistoria. Pero no ha sido mi intención. No quiero decir que esté en contra de eso, ni mucho menos. Creo que las películas son necesariamente objetos que pertenecen a la cultura y pertenecen a la humanidad. Y una vez las sacas, una vez se hacen, las películas adquieren una propia vida y adquieren un propio camino. Y, pero yo sí siento que se sale por completo de mis manos, al menos, el qué pueda pasar con ellas en el futuro y el cómo ellas puedan colaborar a un discurso o fomentar un relato sobre la historia colectiva o sobre la memoria de un país, en este caso Colombia. Muy bien, Melissa, cómo lo ves tú eso? Sí, estoy muy de acuerdo también con lo que acaba de decir Juan. No sé si es algo en lo que yo tampoco pienso cuando hago una película, en cómo se va a insertar en la historia o en un, no sé, o en un corpus de otras películas. Pero bueno, sí, digamos, siempre que hago una película, no sé, si puedo, si pienso en términos de cómo contribuyo, es siempre tratando de hacer algo que de alguna manera no se parezca a otras cosas, como siempre es un poco eso también, una búsqueda más del lado de lo formal o del mismo dispositivo o distintos dispositivos que cinematográficos, digo, que están a la mano cuando uno trabaja el medio cinematográfico. Para mí un poco, yo siento que pienso más la idea de contribución en ese sentido. Y luego, bueno, sí, también muy de acuerdo, o sea, me siento muy identificada con esto de, bueno, trabajar experiencias personales, digamos, es de alguna manera combinar este gusto por buscar nuevas formas o nuevas maneras con una especie de reflexión sobre cuestiones que acontecen, sí, en mi vida o experiencias que tuve o sí. Creo que es un poco eso para mí también. Muchas gracias, Melissa. María, ¿en tu caso cómo funciona? No, pues en mi caso yo creo que fue como una gran sorpresa también, digamos, lo que resultó la película, porque en un comienzo esto iba a ser una película más de una abuela por la que yo de pronto por la que estaba haciendo preguntas, una abuela que ya no estaba cerca mío y de pronto que me podría dar algunos indicios, pero luego me doy cuenta es más bien que esa idea de abuela
lo que me estaba generando era como un círculo de preguntas, tal vez por un momento generacional que yo siento y que siempre lo digo porque siento que esto sí tiene que ver como con un momento que estábamos viviendo en Colombia, que fue justo todo el periodo del proceso de paz, y que yo siento que soy una generación que fue educada en la universidad por 7 años, súper metidos, preguntándonos por qué era esta nueva idea de pensar de pronto que toda esa historia, esos movimientos de revolución que tal vez habían fracasado y que habían tomado como el ejercicio de las armas, porque ahora ya íbamos a ser la generación que no apostábamos por eso. Y creo que esa insistencia por mezclar tal vez las dos cosas, lo posiblemente familiar, que de pronto por lo que yo estaba como siguiendo una intuición, me llevó a algo que con Abril Montes me ha sorprendido mucho también después de mucho tiempo, y es que en realidad tomó cuerpo una memoria, una parte de una historia que no existe, pues casi que fue borrada, ¿no? Y creo que esto sí como que implicó en muchos espacios, como en espacios de conversación sobre memoria histórica o instituciones incluso, que se abriera tal vez como una ventana que incluso la película es un posible espacio que como que materializa algo de esa historia de los bolcheviques del Líbano, Tolima. Y aunque no haya sido la intención de hacer un documental histórico sobre los bolcheviques del Líbano, Tolima, al final siento que esta ida y vuelta, esta insistencia con los materiales y todo, funciona, como que generó algo ahí, como que o es una piedra en el zapato para los historiadores, o a veces tampoco es tan, no, como que a veces no es tan fácil tampoco entrar para algunas, como es demasiado sensorial para otros, no sé, como que tiene esas mezclas ahí que también, digamos, que terminaron sorprendiéndome con el proceso de la peli. Y aún así es como el único registro que existe sobre los bolcheviques del Líbano. Es como si en esa película probablemente esa parte de la historia seguiría completamente oscurecida. No habría vuelto tan rápido, sí, como que se volvió, bueno, ahora hay como que volver a ella de alguna manera. Sí, eso fue muy interesante, la verdad. Precisamente estás como tocando un asunto muy importante ahí, y es que, bueno, hemos escuchado miles de veces la frase que es la historia la cuentan los vencedores. Es una frase que incluso se la atribuyen como a un montón de personas diferentes y no hay como un origen muy claro, pero es algo que se repite todo el tiempo. Pero sin embargo, sus historias precisamente nombran como un lado desconocido frente a esa historia oficial, lo que nunca se habla, ese otro lado, esas otras voces que muchas veces no se tocan, muchas veces porque es algo muy íntimo, porque hace parte de esas cotidianidades pues que no suelen exponerse. Otras veces porque precisamente es como un contradiscurso, como que va a contracorriente de toda esa oficialidad. Entonces, me gustaría saber qué papel sienten que juegan sus historias ahí, como frente a esa oficialidad, frente a esa narración, a esas narraciones oficiales. Si quieres, Melissa, puedes empezar tú esta vez. Dale. Sí, bueno, en mi caso, en el corto Aquí y Allá, creo que es claramente una historia, como decía, de desplazados, de migraciones forzadas, de personas que, sí, que por estos grandes momentos, movimientos de la historia del siglo XX, digamos, se vieron eso, desplazados, desplazadas y, no sé, digamos, para mí mi pregunta es, como decías antes un poco, era un poco siempre la pregunta por la identidad, ¿no? Por la identidad y cómo la identidad está conectada a cierta idea de nacionalidad y cómo la idea de nacionalidad está conectada a un territorio, ¿no? Y cómo esto con las migraciones, con los desplazamientos forzados, de repente se rompe ese lazo. Y mi pregunta era un poco por cómo se habrá sentido mi familia en relación a eso, a perder su casa, a perder su lugar de pertenencia, su cultura de pertenencia, tener que intentar empezar la vida de vuelta en un lugar completamente distinto, como puede ser China de Alemania y luego Argentina, o sea, como radicalmente 3 puntos, 3 culturas que
creo que son muy distintas, 3 lenguas muy distintas. Y, y mi pregunta era un poco eso, como por todo ese, sí, todo ese calculo, ese dolor y ese esfuerzo como magnánimo, no sé cómo decirlo, por seguir la vida, aun cuando la historia los arrasó un poco, ¿no? Los llevó un poco por delante y de vuelta, siempre como en los grupos, digamos, primero por ser un cuarto judíos, era como esto, un grupo de, ¿no? Un grupo, era el punto, digamos, era el grupo marginado. Luego por ser extranjero en China. Em, Así que bueno, sí, claramente me interesaba esta historia por toda esa carga de resiliencia, es una palabra que se usa mucho hoy en día, pero bueno, de resiliencia y de supervivencia. A mí se me olvidó por completo cuál era la pregunta, pero antes de que me la repitas, quiero decir una cosa sobre la película de Melissa, y es que a mí la cosa que más me conmovió es esa pregunta que subyace toda la película de qué es casa, ¿no? ¿Qué es a casa y qué es hogar, ¿no? Y, y cómo es como que me vibro mucho con esa idea. Yo llevo muchos años viviendo fuera de Colombia, pero tengo un contacto directo, hago películas en Colombia, hablo todas las semanas con mi familia y con mis amigos, escucho la radio, leo los periódicos. Como que tengo una relación muy cercana, no me siento lejos de Colombia. Sin embargo, llevo muchos años viviendo fuera y, y esa cosa de qué es casa, qué es hogar, es una cosa que me persigue como un poco un fantasma, ¿no? Al final terminas encontrando, y probablemente la conversación con mi madre en Revelaciones tenga mucho que ver con eso, ¿no? En encontrar quizás en el tono de voz, quizás en el acento, quizás en las cosas que nos unen, en las conversaciones que nos unen, encontrar esa familiaridad que nos haga sentirnos un poco más cerca y menos lejos a cualquier cosa que no puede identificarse ni con un lugar, ni con un país, sino con casi que con un sentimiento, ¿no? Con una idea. Pero no sé cuál era la pregunta. La pregunta específicamente era sobre ese, como qué papel juegan sus historias en ese discurso como contraoficial, si cabe. Ah, sí. Sí, ya me acuerdo. Y dijiste algo de los vencedores y los vencidos, ¿no? Como que la historia Ujú. siempre la cuentan los vencedores. Y yo con esto tengo un problema y creo que me voy a sumar un poco al discurso este típico de Lucrecia Martel, ¿no? Que habla de quiénes somos los que finalmente estamos empuñando las cámaras, ¿no? Y, y yo creo que a mí me encantaría pensarme que estoy hablando desde el lugar de los vencidos, pero en realidad el solo hecho de poder hacer películas ya nos posiciona sobre el lugar, desde el lado de los vencedores, ¿no? Yo creo que hacer películas es muy costoso, muy complicado. Estudiar cine también, estudiar arte, Privilegio. es un privilegio. Y, y yo creo que en mi caso en particular, la, yo ya pertenezco como a la tercera generación, digamos, o a la segunda generación, ¿no? Y es como que ya soy tan privilegiado que puedo ver la historia un poco desde atrás, desde lejos, ¿no? Y puedo crear con ella, ¿no? No me cruza de tal forma que me imposibilite, que me incapacite, ¿no? Más bien me motiva y me da, y en lugar de coartarme la creatividad, la alimenta. Y eso solo lo puede hacer alguien que ya está, que tiene la suficiente perspectiva, ¿no? Y creo que, bueno, no quiero hablar por Melissa, pero creo que pasa igual, bueno, pasa probablemente con los tres, ¿no? Que estamos viendo una cosa que está tanto temporal como espacialmente un poco lejos de nosotros, tal que podemos posicionarnos desde un lugar privilegiado y verlo y crear con él. Vaya rollo el que metí.
María, tú ya hablaste un poquito de eso en la pregunta anterior, pero profundicemos sobre esa idea. ¿Cómo sientes tú ese discurso? ¿Te sientes identificado un poco con lo que Juan está diciendo precisamente por esa distancia histórica? ¿O sientes que sí, o sea, de alguna Pues no manera? sé, no, yo creo que, bueno, yo no estudié cine ni tampoco fui a una escuela de élite, ni tampoco como que hay, también digamos que aprendí a hacer las películas que he hecho tal vez con esta película y también como con los materiales que me iba encontrando, como con las suertes que me iba encontrando también. Y la película al final tiene algo que siento que tal vez al final fue como la fuerza que le dio y como que el impulso, el fuego que tiene adentro es que rescata tal vez unos espacios del oral, por ejemplo, que a veces siento más bien que es lo que no queda escrito en esas historias que tú dices como que ese no es el registro siempre que ubica como quienes hacen la historia o quienes escriben la historia que pueden ser los vencidos. Entonces siento que la peli como que tiene esa capa y como que al final esos materiales que empezaron como a engranarse en Abrir Monte, que parten del oral, que a veces no aparecen como pequeños fragmentos, pequeños pedacitos que se arman, que se pegan, es lo que le da fuerza como a la película. Y sí, eso. Al final acabó siendo también otra, yo no, claro que no pensé que quería hacer Abrir Monte como la contrahistoria de la historia oficial del Estado colombiano sobre la violencia en Colombia, pero sí claramente es un contraarchivo de una historia que se ha presentado en las televisiones, de una historia que se ha presentado sobre las guerrillas en Colombia, de una historia que también ha presentado a los estudiantes, por ejemplo, que hemos tenido como algunas ideas o hemos participado de algunos espacios de discusión y más bien entonces esto como que sí hace ese juego de presentarse como un contraarchivo de esas formas de representación tal vez. Pero no tienes la sensación de que, aunque la película aparta sea un contraarchivo, una vez entra dentro de todo el sistema cine y el discurso hegemónico del cine, de los festivales y de las formas de distribución, deja ese lugar marginal y se pone en el centro? ¿Deja ese lugar Pues no contra creo y que se sea pone una en el película centro? central, no creo que sea una película central, claramente, digamos que como que las formas también en cómo está contada, digamos, las formas en cómo está hecha y cómo está contada, es totalmente lo opuesto a lo que el buen cine tiene que hacer, como que no es limpio. También digamos que los espacios que al final en los que está o en los que circula no son justamente los espacios de las academias del cine, ¿no? Yo siento que como fue hecha y como incluso sigue estando en los lugares, como que no es, yo no siento que esté en un espacio central. No quiere decir que no reconozca claramente que, claro, hay un privilegio en tener los materiales, en haberlos tenido, así fuera una cinta vencida, en haber tenido una cámara de la escuela, así fuera rota, lo que fuese, ¿no? Pero sí siento que sí hay diferencias, también claramente lo que tú dices, ¿no? Esos espacios del mercado del cine sí pone también esas camadas y a veces no, mismo que no sean historias, no son historias fáciles tampoco en muchos espacios, digamos, no siempre se quiere escuchar estas historias, no siempre se quiere como poner en discusión como ese tipo de temas, ¿no? Entonces, yo sí siento que, en mi caso, yo sí no me siento como que como que la peli es como tú dijiste, ya se me olvidó la palabra y mejor no voy a decir nada. No sé Bueno, lo que sí. dije. Como que ya ha entrado a ese lugar central, no sientas Sí, que ocupa ese lugar. ese lugar central.
Bueno, pues para mí lo Sí, ocupa. Es que yo creo que es un poco como el juego que se hace y como esos campos de discusión que precisamente empiezan a abrirse como con la multiplicidad de voces, de visiones y claro, o sea, empiezan a entrar todas estas otras visiones que seguramente están contando una historia que nunca se narró y le están dando potencia a esas otras voces, pero claro, también ocurre lo que Juan dice, siento yo un poco, como que entran a esos circuitos y se dan a conocer y entonces hay otro montón de historias que definitivamente no están ahí. Entonces queda como un poco en el límite. Yo creo que es como habitar un poco como ese borde entre los dos mundos, ¿no? Bueno, yo quisiera que me cuenten un poco, ya como profundizando sobre la parte creativa, que me cuenten un poco cómo es esa elección de los dispositivos, de los elementos, de los símbolos. Pues obviamente no vamos a alcanzar a abordar en la totalidad, pero que puedan escoger alguno que les interese nombrar para narrar las historias. Pues como por empezar a nombrar algunos, por ejemplo, en tu caso, Melissa, los pedazos, los recortes, los fragmentos, los mapas, la lupa. Juan, por ejemplo, la llamada telefónica, la figura de su madre, que de hecho está precisamente en la voz todo el tiempo. Y María, los negativos y el color rojo, pues que es como un símbolo muy claro, y la cotidianidad del campo. Yo les estoy nombrando algunos como por ponerlos ahí en discusión, pero igual si ustedes creen que pueden hablar de algún otro que sea como muy potente dentro de la historia, me gustaría que me cuenten eso, cómo llegan a esa selección y también sobre las imágenes de archivo, porque claramente todos los utilizan y cuando estamos hablando de memoria, esas imágenes de archivo son un material muy, muy necesario y al que se recurre pues todo el tiempo. Entonces, ¿cómo llegan a esa selección? Juan, ¿quieres empezar tú? Sí, bueno, querer, no sé si quiero. Pero lo que es, me doy cuenta que no me preparé nada para esta conversación, pero en la única cosa en la que pensé es que cuando en el momento de... A ver, yo siempre explico esto sobre revelaciones y más o menos yo creo que se puede replicar ese sistema para las otras películas que he hecho, y es que las cosas como que van apareciendo y se van poniendo en su sitio de una manera que en principio es aleatoria, pero que con el trabajo del montaje y cuando vas esculpiendo un poco todos los elementos, como que van cogiendo una forma y van perteneciéndose todos tanto unos a los otros que al final terminan de alguna manera formando una cosa que es casi que indisoluble. Pero en principio son cosas que son casi que aleatorias, ¿no? En el caso de Revelaciones es muy evidente porque parte de una conversación con mi madre que está grabada casi que por una casualidad. Y esa conversación entera encuentro yo, no sé, y espero que sea así, espero que los espectadores que acaban de ver la película lo piensen igual, tiene una estructura tal que podría tener la forma de una futura película, ¿vale? Entonces luego empiezan a entrar otros elementos, una sola voz, un solo sonido, no es una película, finalmente la película es imagen y sonido, entonces falta ese otro 50%, ¿no? Que es la imagen. Y empiezo a construir, primero empiezo a entender qué es esa voz, qué es esa conversación, por qué es que porque vibra conmigo, más allá de que sea mi madre, yo creo que vibra conmigo porque le veo la posibilidad de ser cine, ¿no? Y de ser compartible con espectadores. Y entonces ahí entran las imágenes y yo creo que las imágenes lo que hacen es que la textura de las imágenes, que es esta imagen en 16 milímetros, resignifica de alguna manera la voz. Y entonces una conversación que es solo eso, una conversación, de repente por estar incrustada en todo un sistema que es película, ¿no?
en un dispositivo que es película, adquiere la característica de un archivo, de algo que es guardable y archivable y puesta en circulación, en este caso con los espectadores, y ojalá que la película siga existiendo por más tiempo, ¿no? Pero en una primera instancia con los espectadores. Entonces, eso, ¿no? Como la textura de la imagen de repente empieza a cargar la voz de tal forma que destruye un poco su naturaleza conversacional, y la pone en otro sistema que puede ser compartible con otros espectadores. No sé si fui claro, pero creo que se entiende más o menos la idea. Sí, muchas gracias, Juan. Melissa, háblame un poquito de eso, de los fragmentos, de los mapas. Sí, bueno, este proyecto surge, como también decía Juan antes, de la pregunta, bueno, ¿qué es el hogar, en la casa? Como, ¿qué es esa idea? ¿Dónde está mi casa? ¿Cuál es mi casa? En ese momento yo vivía en Francia, soy de Buenos Aires, de Argentina. Y bueno, un poco eso, ¿cuál es mi casa finalmente? Surge esta pregunta y también de una reflexión sobre la tecnología de la geolocalización, ¿no? Como esta herramienta que nos permite en todo momento tener una ubicación exacta dentro del globo, ¿no? Como una latitud muy precisa que nos ubica en el mundo. Bueno, surge un poco el cruce entre estas dos preguntas, entre estas dos reflexiones. Entonces, para la geolocalización decido trabajar con Google Earth, que es como el software más, ¿cómo se dice? Eh, sí, más conocido para esto, para geolocalizarnos. Y bueno, a través del trabajo con Google Earth, como con esas imágenes que ya son, no sé si se pueden considerar archivo, honestamente, pero bueno, son imágenes preexistentes que ya estaban ahí, no las produje yo. A través de trabajar con esto y de jugar con esto, digamos, me percato que una de las herramientas más definitorias de navegar Google Earth es el zoom, ¿no? Acercarse y alejarse. Del globo a la casa, ¿no? Del globo al país, a la ciudad, a la casa de tu infancia, ¿no? A la fachada de la casa de tu infancia. Pero bueno, ese zoom in tenía un límite, ¿no? ¿Y cuál era el límite? Era la imagen en sí misma, o sea, es una imagen hecha de píxeles, ¿no? Y entonces es ahí donde es, bueno, digamos, ese entramado de píxeles, de cuadraditos, de colores, que finalmente para mí era como el límite de esa ilusión de estar ahí, ¿no? El límite de la ilusión de esa imagen, que para mí es como, no sé, Google Earth en ese momento me resultaba como una cosa de mucha ilusión, de mucha fantasía, de poder ir, no sé, eso, a la casa de mi infancia, a la casa de mi exnovio, a la casa de mi amiga, como ver esos lugares que tantas veces recorrí, pero el límite estaba ahí en la propia imagen, en su propia materialidad. Y bueno, esto es lo que me llevó a trabajar con esta idea de, bueno, de desarmar esa imagen, sí, de alguna manera destruir la imagen, destruir esos píxeles, los píxeles estallan, son como pedacitos de papel. También para hablar un poco de eso, de cuánto las imágenes al final no son son opacas y digamos, no sé, desconfiar de las imágenes, ¿no? Desconfiar de las imágenes porque son un conjunto de manchas de colores. Y, y finalmente eso también tiene que ver para mí con esta idea de la construcción de una identidad ligada a una nacionalidad, a un territorio, como no fiarse tanto de estas definiciones, de estas categorías, porque al final no sé cuánto valor tienen, por más que para mí son siempre dos cosas a la vez. Por un lado son muy necesarias, son muy importantes, las necesitamos, pero por otro lado hay un vacío para mí, ¿no? Hay un vacío y siento que trabajar con la imagen digital, con la idea de pixel, el pixel que se destruye, para mí remitía un poco a esa especie de vacío sí, de la tecnología, de la capacidad de las imágenes de darnos una respuesta y de la capacidad de decir,
finalmente cerrar nuestra identidad, ¿no? Eso por un lado. Después también quería hablar, vos mencionabas lo de el archivo, las fotografías, ¿no? De archivo. Y tiene un poco que ver con lo que hablaban antes sobre los privilegios, ¿no? Para mí la discusión sobre los privilegios tiene muchos recovecos, ¿no? Es muy inabarcable en algún punto, pero siento que tener archivo familiar es un privilegio en parte, digamos, porque yo hablo, bueno, mi familia desplazados, judíos, extranjeros, en Alemania, en China, pero bueno, siguen siendo unas naciones tremendamente potentes desde siglos aún hoy, digo, son como... y es por eso que mis abuelos pudieron volver a empezar su vida en Argentina, porque tenían educación, eran universitarios, eran profesionales. Les costó, pero pudieron volver y aquí, y digo, y por eso, bueno, yo luego también tuve acceso a ciertas cosas, ¿no? A ciertos privilegios, como hablábamos. Así que bueno, sí, por ese lado a veces me doy cuenta del lado de mi padre hay un archivo muy grande, muy ordenado de eso, desde, no sé, desde cuándo, fines de 1800, con todas esas fotografías que incluí en este cortometraje. Y bueno, no sé, por el lado de mi madre hay muy poco archivo, por ejemplo, porque era una familia de menos recursos, no eran, qué sé yo, no eran universitarios, eran de Argentina, de hacía varias generaciones, era otra realidad. Así que bueno, eso era un poco lo que quería comentar. María, y en tu caso, ¿cómo llegas a esta selección? Fue como, ya hablé de la suerte, pero en realidad fue una coincidencia de suertes, porque yo estaba aprendiendo a hacer cine como con algunas personas que ya trabajaban con materiales análogos, y en ese momento llegó a nosotros como un stock de material vencido que nos donaron, como que iban a botar y nos lo donaron, y era un material que es de estos que sirve para usarlo como con poca luz. Entonces daba justo como con algo que yo quería usar para esta película, porque cuando yo empecé a investigar sobre los bolcheviques del Líbano, Tolima, ya estaba más adelantada con la información, ya había preguntado más con las personas de mi familia, y hubo una parte de la historia que me pareció muy curiosa, y es que el Líbano pues también fue un lugar muy importante para el cine colombiano, y como que también pasó algo que seguramente es algo que están viendo ahorita en la Cinemateca, porque se está dando este ciclo de cine mudo, y una película muy importante para la historia del cine colombiano se grabó en el Líbano, Tolima. Esa película se quemó, no existen tampoco como muchos registros, que se llamó Los Amores de Kelif. Y para mí como que esta coincidencia de que el cine también haya sido importante para este pueblo, y que existiese como la historia de esta revolución que dura solamente un día, como que me llamaba que era el material fílmico que podía usar como para pensar en materializar de alguna manera como otra vez algunas de esas memorias, especialmente porque para hablar de archivo, pues no existe, digamos, como un archivo material en concreto, y lo que empezó a aparecer más bien es las memorias orales, ¿no? Como que si hay una insistencia en que como que es un archivo afectivo, más bien como que son unas memorias orales que se van traspasando, son unos recuerdos con los espacios. Hay unos espacios muy específicos que están retratados donde los habitantes de esa vereda van y como que de alguna manera quieren volver a traer la historia, y si hay un momento como performativo entre esas oralidades y esos lugares. Entonces, como que yo seguí un poco como esas intuiciones o esos pequeños destellos que como estar en el lugar y estar con las personas me iba mostrando, y a la par como con estas experiencias que estaba teniendo en concreto con los materiales fílmicos.
Bueno, ya como para cerrar con esta última pregunta que ya lo nombraron un poco ustedes al principio de la conversación, pero quisiera preguntarles qué relación tiene la construcción de memoria con el futuro. Así ya muy cortico para que cerremos y sí, ¿qué piensa cada uno sobre eso? Melissa, ¿tú quieres empezar? Ok, ¿cómo es, qué tiene que ver la construcción de memoria Con el futuro, con el ¿qué relación futuro? tiene? Y toda, ¿no? No sé, como qué futuro puede haber si no hay memoria de dónde venimos, de lo que pasó, de los traumas, de los momentos gloriosos, no sé. Es como, digo, el tiempo es constantemente futuro y pasado, ¿no? No sé, o constantemente presente para el caso. No sé, es como demasiado filosófico para mí, pero bueno, sí, creo que al menos no sé, yo en general no sé si pienso tanto en el concepto de memoria cuando trabajo en mis películas, honestamente, pero ahora en esta charla y pensándolo ahora, digo, cada vez que hago una película viene de una reflexión bastante, que me tomo muy en serio, una reflexión bastante, que intento hacer bastante rigurosa sobre alguna experiencia que yo haya atravesado, que me haya marcado, e intento armar una narrativa, un sentido en torno a eso y conectarlo también con el momento en que estoy viviendo, el momento presente, el contexto, ¿no? Siempre intento no quedarme, bueno, en lo personal, en lo que es mío, mío, sino también siempre tirar una línea hacia lo más macro. Y creo que eso es un poco una idea de historia, ¿no? De historicidad, bueno, conectar con el contexto presente, sobre todo para mí. Eh, Así que, bueno, de alguna forma hay una especie de construcción de memoria en ese movimiento sí, de tratar de estar siempre en diálogo con algo que siento que está en los tiempos que corren, ¿no? En el momento que estoy viviendo. María. No, pues yo siento que tiene toda la relación y tal vez todo este periodo que hemos vivido en Colombia en los últimos años, como que totalmente dan cuenta de que hay como que si no volvemos por un momento hacia atrás y no pensamos, y no volvemos a meditar y a repensar, a reescribir un montón de temas que hay por reescribir y por volver a visitar, pues seguir es muy difícil, ¿no? Y yo creo que ahí sí que todo el proceso que hemos vivido en los últimos años en Colombia, pues dan más cuenta de eso. Y tal vez estos trabajos, pues lo que en el caso de Abrir Monte, pues es como como una mini reflexión que tal vez ha juntado también como con otros a conversar en unos espacios que probablemente no siempre están dispuestos a hacerse estas preguntas o a generar ese tipo de conversaciones como sobre esos momentos de Colombia específicos, digamos. Entonces sí, siento que tiene todo que ver el volver atrás para mirar para el frente. Juan, ¿tú qué piensas? Em, no sé, no sé qué pienso sobre. Me parece también súper complejo la pregunta. Pero yo trabajo en un archivo, ¿vale? Y de lo que sí me doy cuenta es que cada que abrimos una caja que no había sido abierta antes, se transforma de alguna manera el presente. O sea, algo cambia en el presente. Entonces, más allá de lo que yo hago, sí veo con mucha urgencia la necesidad de preservar y porque las cosas que se guardan y las cosas que sobreviven y las cosas que un día que se quedan en una caja bien guardadas y que un día puedes abrir y encontrar algo, em, vuelven a vivir de alguna manera y, y, y te permiten generar nuevos pensamientos, un poco lo que estaba diciendo María, ¿no? Revivir, reescribir la historia, reescribir los propios materiales.
Y, y eso me imagino, yo tampoco creo mucho en el futuro. Entonces, pero me imagino que eso también, eso es hacia donde estamos caminando, ¿no? Juan, María y Melissa, les agradezco mucho por esta conversación. Yo creo que abre muchas otras preguntas que no tenemos tiempo para responder, pero que nos queda ahí como para que cada uno y cada una sigamos haciendo un poquito la pesquisa. Muchas gracias por quienes se conectaron a esta conversación. Es importante recordar que este espacio es posible gracias a la beca de curaduría de IDARTES y es una producción de Fuego Inextinguible Cine. Les invitamos a que sigan pendientes de la programación, queda todavía otro espacio virtual de conversación para mañana y continúan las proyecciones en la Cinemateca hasta mañana domingo. Muchas gracias y un abrazo a ustedes tres. Muchas gracias. Gracias Gracias a por el ti. espacio.